Ok. ¿Se me pueden confirmar que están viendo mi pantalla? Sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, señores, hoy nosotros vamos a continuar hablando un poco más sobre redes neuronales. Ya aquí vamos a algunos de los temas que nos estuvieron faltando la semana pasada. No sé, bueno, espero que hayan tenido tiempo de ver los materiales adicionales. Si no, todavía hay tiempo suficiente para que vayan viendo un poco. Y estos materiales, recordar que se lo coloco a ustedes para a manera que puedan entender un poco, llevar más a su ritmo y puedan abundar un poco más sobre el tema. Cabe destacar que hay muchas teorías o mucha teoría detrás de todos estos modelos y al final lo que realmente lo va a ayudar a ustedes a entender mejor los modelos y poder trabajar mejor con ellos es la práctica. Que ya en el laboratorio, en esta semana que iniciamos, igual vamos a ver un poco ejercicio guiado y ejercicio ya para que ustedes hagan. De igual forma, siempre que yo le ponga algún código, mi recomendación es que ustedes también lo traten de montar y hagan sus pruebas, hagan sus cambios, hagan algún ajuste, algunas pruebas y vean un poco en qué cambia y qué no cambia, a manera que ustedes vayan practicando un poco más. Entonces, hoy vamos, como les decía, a hablar unos cuantos temas que nos faltaron. Vamos a ver ya un caso práctico con la tasa de aprendizaje en estos modelos de redes neuronales. Y ya en lo que es eh, más al detalle para profundizar conocimientos, nosotros hoy vamos a ver lo que son los optimizadores en las redes neuronales. Entonces ahí le puse yo las diferencias para que vean un poco de Adam y Adam W. Vamos a hablar un poco de la normalización, que también es algo que nosotros vamos a ver en modelos más adelante. Y en el caso también para nosotros buscar hiperparámetros, hay diferentes métodos de optimización. Claro, podemos utilizar los métodos que ya ustedes conocieron en Machine Learning, que eso lo vamos a repasar, pero en realidad ya cuando nosotros entramos, por ejemplo, en la librería de Keras, van a ver que hay optimizadores, o mejor dicho, métodos más prácticos y que convergen mucho más rápido a la hora de utilizarlos. Y aquí yo le puse uno de los métodos más recientes, que es el Hyperpad. Bueno, le puse inclusive documentación más a fondo para que lo vean. Pero siempre estos casos ya es cuando nosotros vemos modelos más complejos, pero saber que también tenemos esas opciones a la hora de nosotros optimizar los hiperparámetros en los modelos. Entonces, continuando con esa parte, entonces, el día de hoy, lo que quería ya completar con esta parte de redes neuronales, hablando de los métodos de optimización, la normalización de las activaciones, estrategias de regularización, ya eso creo que en este ejercicio que les voy a presentar no están, pero sí ya en el laboratorio lo veremos un poco más cuando ya definitivamente crucemos a la librería de Keras y los ajustes de hiperparámetros, que ya ahí entonces sí vamos a profundizar en toda esta parte. Entonces, lo que nosotros, y bueno, recordando un poco lo que nosotros hemos visto en las funciones de pérdidas y hablando un poco de cómo nosotros obtener los valores óptimos en, ya en estos modelos, nosotros lo que queremos es buscar cuál es el punto o la, la parte, bueno, no la parte, sino ya ese valor óptimo que nos puede ayudar a nosotros a mejorar nuestros modelos. Cabe destacar que dependiendo del hiperparámetro que nosotros manejemos o estemos trabajando, nosotros vamos a tener muchas dimensiones, o mejor dicho, vamos a tener muchos parámetros que inclusive nosotros probarlo independientemente de qué método nosotros utilicemos va a ser bastante complejo. Entonces, fíjense que cuando, y recordando un poco cuando trabajamos con Machine Learning, ustedes a la hora de trabajar con los hiperparámetros o ajustes de hiperparámetros, siempre era una ventana de los hiperparámetros que nosotros sabemos que tienen mayor impacto con los modelos y algunos valores
que nosotros comenzábamos a jugar con ellos. Pero ¿qué pasa? Pasa que ya aquí, recordando, con las redes, nosotros no solamente hablamos de hiperparámetros, también hablamos de arquitecturas y también entender que ajustar un hiperparámetro en cualquier modelo indica yo crear un modelo nuevo o un modelo desde cero, lo cual dependiendo de la complejidad que tenga nuestra red neuronal, pues entonces esto viene a afectar. Claro está, igual en ejemplos o ya en casos prácticos o en aplicaciones reales, sí vamos a necesitar utilizar estos hiperparámetros, pero tenemos nosotros que también saber cómo hacerlo de una forma más óptima, porque aunque tengamos recursos, ya sea recurso computacional, el tema va a ser el tiempo que nos tome esta optimización, por lo que nosotros tenemos que siempre buscar esos métodos o esos puntos de optimización que podemos encontrar. Ya ustedes saben o ya han venido oyendo eh, ya desde Machine Learning que dentro de los métodos de optimización uno que nosotros tenemos es el descenso gradiente, donde nosotros vamos a buscar este punto óptimo, este valor óptimo. En este caso nosotros podemos utilizar mini batch para estimar este valor que nosotros queremos. ¿Cuál es la ventaja de utilizar este modelo de mini batch? Va a hacer que tenemos interacciones más rápidas y esto va a hacer que nosotros podamos hacer pruebas más ágiles o utilizar menos. Ahora, ¿cuál es el tema y de nosotros utilizar esa parte de los mini batch? Que nosotros podemos encontrarnos que vamos a tener altas variancias. Como nosotros vemos en este gráfico, fíjense que nosotros queremos llegar a este punto óptimo y diríamos, o bueno, siempre uno sabe que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Sin embargo, nuestro modelo no va a hacer esto. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a encontrar problemas que sean únicamente, o mejor dicho, en la práctica son modelos no lineales. Entonces, sucede este comportamiento y nosotros vemos que en algún punto podemos conseguir valores que sean muy altos, valores que sean muy bajos, y lo que nosotros queremos es conseguir ese punto donde ya sabemos que a partir de ese, lo que nosotros vamos a tener valores que no son mejores o simplemente van a computar o van a necesitar más recursos. Otro método de optimización que nosotros podemos encontrar y que se han ido probando, todos estos que vamos a ir viendo, han ido probándose ya en lo que son las diferentes redes neuronales. Y no se extrañen de que en alguna revisión que ustedes hagan de literatura encuentren que algún autor haya hecho esa optimización bajo estos métodos, aunque en la práctica ustedes verán lo que siempre sucede. Hay un método que por defecto es el que vamos a utilizar porque nos va a ayudar a optimizar de forma más rápida. Entonces, en base y en comparación ya, por ejemplo, con el descenso gradiente, nosotros tenemos el momentum. Aquí nosotros hablamos que lo que busca, o igual, vamos a buscar el punto óptimo. Esto de aquí, si se fijan, como en este caso, este tipo de método de optimización utiliza batch más grandes, entonces nosotros ciertamente con menos pasos o menos interacciones vamos a obtener ya este valor óptimo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que nosotros perdemos ciertos valores intermedios que en un punto pudieran ser igual de buenos que nuestro valor óptimo, y me explico. Muchas veces recuérdense lo que le he ido mencionando. Nosotros queremos un equilibrio entre lo que sería un buen resultado y un resultado con el menor recurso posible. No tenemos nosotros que volvernos locos con conseguir modelos muy precisos, sino modelos que realmente nos ayuden en la práctica. Entonces, con estos casos donde nosotros tenemos que podemos saltar valores óptimos o valores que pueden ser bastantes buenos para nuestra práctica, un modelo o un método de optimización de esta forma, lo que simplemente haría que nosotros pudiéramos obviar todos estos pasos. Después nosotros tenemos
que ya en este caso es el método de optimización que ustedes van a ver que en la práctica vamos a utilizar para todo, para todas nuestras eh, redes neuronales. Y por defecto siempre ustedes verán que es el que uno que mejor da el resultado. ¿Por qué? Porque en este caso va muy de la mano con lo que son las tasas de aprendizaje por parámetro. O mejor dicho, ya aquí nosotros tenemos, fíjense, un modelo que va siendo más preciso, converge mucho más rápido y va ajustándose a medida que va tomando o va obteniendo los valores. Entonces aprovecha la parte de adaptación que podemos nosotros encontrar en el descenso a gradiente y la parte de inercia en el momento. Y entonces este modelo, o mejor dicho, este método nos permite a nosotros a la hora de optimizar, conseguir estos valores óptimos mucho más rápido y a la vez que nos puedan entonces tener un resultado mucho mejor. Por eso cuando ustedes vean en la práctica siempre vamos a ver que uno de los hiperparámetros que nosotros casi no utilizamos o optimizamos es el método de optimización ya el Adam. ¿Qué pasa? Sí pueden encontrar casos donde otros métodos se van a utilizar, pero ya son problemas muy puntuales. Que nosotros veamos que nuestro modelo falla y nosotros hemos ya agotado todo lo que tiene que ver con la parte de ajuste de los datos, de optimización de los otros hiperparámetros o contamos con hiperparámetros ya que optimizarlos no tendría mucho sentido, aumentarlos tampoco tendría mucho sentido. Y ahí entonces es donde nosotros vemos cómo pudiéramos mejorar. Pero por práctica, por defecto, ustedes verán que siempre la optimización a través de ADA, ya por las cantidades de pruebas que se han hecho, es una de las que más utilizamos. Hay variaciones que ya van dependiendo de ciertos tipos de problemas que podríamos encontrar, pero estas ya son en problemas muy puntuales. Ahora, cuando nosotros comenzamos a hablar, y le estuve hablando a ustedes de las redes neuronales, nosotros hablábamos que de entrada, Machine Learning, trabajamos muchos modelos sin necesidad de nosotros los datos, tener que hacer ajustes más que, por ejemplo, una limpieza, una, un análisis de correlación, o sea, ya todo lo que sería entender nuestros datos para poder trabajar con ellos. Ahora, ¿qué pasa? Recordando un poco lo que mencionaba la clase pasada, las redes neuronales, ya aquí ellas mismas toman o hacen sus feature important, o mejor dicho, más que feature important, características que son las que ellos van a decir o a entender que tienen el conjunto de datos. Entonces, aquí es que comienza nosotros la necesidad de que, dependiendo de los datos que nosotros tenemos, normalizarlos de una forma o normalizarlos de otra. ¿Para qué? Para que a medida que se vayan distribuyendo en las diferentes capas, en las diferentes neuronas, pues esto no haga que se entienda que uno tiene un valor más que otro, sino que simplemente son datos que él tiene que entender cómo van aumentando o cómo se van desplazando o cómo van comportándose para entonces poder tener ese entrenamiento o entendimiento de los patrones. Cabe destacar que nosotros siempre vamos a querer que, a manera general y hablando de la tasa de aprendizaje, tener la tasa de aprendizaje más pequeña porque es lo que va a ayudar que todo esto, por ejemplo, cómo se comporten los datos, cómo hayamos normalizado nuestras redes neuronales, entonces comience nuestro modelo a entender más, a aprender más. Pero sin embargo, sabemos que todo esto lleva un costo y por eso nosotros también necesitamos entender un poco qué tipo de normalizaciones pueden ayudarnos, nos pueden ser más útiles en diferentes tipos de problemas que nosotros podamos ir encontrando. Entonces, por ejemplo, fíjense que cuando le hablaba y tocábamos la parte de optimización, hablamos del concepto de mini batch. Para los que están familiarizados, lo que simplemente estamos hablando de mini batch serían bloques
bloques pequeños, que nosotros estuviéramos introduciendo información o en paquetes o paquetes pequeños que tuviéramos nosotros eh, facilitándole a nuestro modelo. Entonces, ¿qué pasa? En ese sentido, nosotros podemos tener ya lo que es una normalización por batch, que ya cuando nosotros hablamos en la optimización, ya vamos ajustando nuestros valores. Y aquí nosotros, dependiendo cómo esta normalización se hace, pues entonces es ideal para ciertos tipos de redes neuronales. En este primer caso, por ejemplo, que hablamos de batch normalization, que va en este sentido. Fíjense que nosotros podemos tener eh, batch o serían bloques, por así decirlo, con diferentes muestras. Entonces, cada una de estas muestras, fíjense que aquí nosotros hablamos, estas muestras representadas con columnas, nosotros vamos a tener las observaciones o vamos a tener diferentes observaciones. Y entonces, en este sentido, nosotros podemos ir calculando lo que sería la media y la desviación estándar en base a esos tres bloques. Este tipo de método lo que va a requerir que a medida que nuestros modelos vaya avanzando, sean esta información, lo de la media, lo de la varianza, que él vaya guardando en su entrenamiento. Y esto es lo que él va a utilizar o va haciendo para entender un poco cómo van los patrones o cómo van los parámetros o el comportamiento en nuestro dato. Ya ustedes entienden que si nosotros manejamos primero muchas muestras, esto va cada vez más a complicar y todos estos cálculos hacerlos. Y más aún si nosotros entonces estamos construyendo nuestra red neuronal, todavía más cálculos, más análisis debemos hacer. El otro esquema que nosotros podríamos tener de normalización ya sería lo que sería por capas. Y aquí el mismo concepto, en el entrenamiento se van a estar guardando lo que es la media y la desviación estándar. Lo único que aquí ya nosotros vamos, en vez, en el otro sentido, nosotros íbamos de manera horizontal, con cada una de las muestras y calculando. Aquí nosotros lo vamos a hacer ya de forma vertical, donde vamos entonces a calcular la media y la desviación estándar para cada una de nuestras variables. Entonces, en este caso, fíjense que yo tomaba, en el caso anterior, solamente bloques, que eso es lo que llamamos de los mini batch, bloques pequeños. Ya en este caso de las capas, ya ahí entonces nosotros estamos tomando todas las características de esa capa para entonces poder calcular y trabajar con esto. ¿Qué pasa? No es que un método sea mejor que otro, sino que un método ayuda mejor a un tipo de modelo o un tipo de red neuronal por el tema de aplicación que tiene. Piensa que aquí el caso anterior de la CNN que son las redes convolucionales, ya nosotros comenzamos a ver la próxima semana, ideal son para detección de objetos, ideal son para nosotros trabajarlas con imágenes. Ahora, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, modelos de secuencia, RNN y Transformer, ahí hablamos de modelos que se utilizan más en encadenamiento o cadenas de caracteres, donde nosotros también no solamente trabajamos con caracteres, sino tenemos que tener un entendimiento de lo que está pasando. Y fíjense, el mejor ejemplo ustedes lo tienen con la inteligencia artificial generativa. Cuando nosotros estamos en un chatbot preguntando, fíjense que siempre lo que buscan es llevar siempre el contexto anterior o tener en cuenta el contexto anterior o tener la secuencia. Llega un punto dependiendo el modelo, ya que pierde un poco esta secuencia. Pero estos modelos, por ejemplo, también para traducciones son muy utilizados, donde nosotros necesitamos obtener o tener en cuenta toda esa secuencia. Ya en ese sentido, este tipo de entrenamiento o este tipo ya de optimización, por batch le ayuda a ello a entender mejor
cómo es el patrón o cómo serían las cadenas. Existe también otro tipo de normalización que nosotros hablamos ya, que es a través de grupos. Y aquí quise colocarse un poco más en forma gráfica para que ustedes vean un poco cómo se van dividiendo. Nosotros teníamos, en el caso de Patch Normalization, ¿verdad? Tomábamos, era cada una de las líneas, o sea, íbamos tomando todas las observaciones de forma horizontal y entonces sacábamos la media y la desviación estándar. En el caso de la normalización por capa, entonces nosotros teníamos ya cada una de las columnas o de forma vertical, como nosotros podemos ver todas las instancias de forma vertical, y entonces calculábamos la media y la desviación estándar. Si nosotros hablamos de una normalización de instancia, pues simplemente es eh, una sola capa, eh, un solo sentido, que ya estos serían un poco más pequeños. Ya después cuando nosotros hablamos de una normalización en grupos, ya hablamos de una combinación de lo que sería nosotros tomar grupos pequeños y entonces aquí hacer ya lo que sería el cálculo de la mediana de la desviación estándar a través ya de lo que serían las capas o serían los lugares. Y entonces podríamos hacer un cálculo. Eh, igual, como ustedes entenderán, estos ya son normalizaciones más complejas y ya se requieren modelos específicos, como el caso de modelos generativos. Y ahí hablamos ya de también lo que son, que también nosotros lo vamos a ver, que son los modelos GAN. Que ya, por ejemplo, en el caso de los modelos GAN, que eso vamos a ver las aplicaciones, veremos una aplicación que es en el caso de detección de anomalías. Como les decía, los modelos de redes neuronales en muchos casos no compiten unos con otros. Cada uno tiene un rango de aplicación y muchas veces lo que nosotros vamos a ver que, que a la hora de hacer pruebas o cuando, por ejemplo, yo le voy a enseñar algunos artículos científicos donde diferentes autores eh, quieren probar diferentes arquitecturas o diferentes estrategias para poder entrenar modelos para aplicaciones puntuales. Y ustedes van a ver que siempre las comparaciones van a ser modelos que son similares. Por ejemplo, si hablamos de detección de imágenes, ustedes pueden encontrar la CNN, pero alternativas vertientes que existen de la CNN, o inclusive pueden encontrar en algunos casos, por ejemplo, ya modelos específicos, por ejemplo, los Transformers. Hay Transformers que son dedicados para la parte de imágenes o ya estructurados o la arquitectura ya más optimizada para ese punto y entonces pueden haber comparaciones de esa forma. Pero ya, por ejemplo, comparaciones así genéricas ya es más difícil nosotros encontrar. Entonces, a manera comparativa y para tener esos datos que les fui indicando, les dejé esta tabla donde, por ejemplo, dependiendo de cada una de las técnicas de normalización, ahí se define cuál es el eje de normalización, la dependencia que nosotros tenemos en tamaños, ya por ejemplo, así teniendo en cuenta ya los datos, las observaciones que nosotros tenemos en nuestro dataset, cómo esto afecta, el proceso ya de inferencia, cómo estas lo requieren y las aplicaciones reales o ideales para algunas de las redes neuronales. Hay casos donde nosotros vamos a ver que solamente vamos a estar acostumbrados que se presenten un solo tipo de técnica y hay otros que nosotros vamos a tener cierta versatilidad donde podemos utilizar, ya dependiendo si el modelo es utilizado para más de una aplicación o aplicaciones ya bastante diferentes. Ok, en el caso de la regularización, fíjense que nosotros, y recordando los métodos, y siempre voy a tratar de que ustedes se recuerden un poco de los métodos de Machine Learning que le ayudan más fácil a entender cada uno de estos modelos o cada una de estas técnicas ya aplicadas a lo que son las redes.
Y ya en la práctica o en el laboratorio nosotros vemos dónde es que se hace un poco la diferencia. Y en el caso de la regularización, si ustedes se recuerdan, nosotros teníamos lo que era el L1, L2, Rich, Lazo, que nos permitían entonces nosotros limitar el modelo o ajustar el modelo para que se evitaran lo que eran los sobreajustes, mayormente. ¿Por qué mayormente los sobreajustes? Porque cuando nosotros vemos que un modelo tiene un resultado muy pobre, ¿qué nosotros tratamos? Tratamos nosotros de que, o mejor dicho, en la realidad lo que nosotros vamos a querer es que los modelos capturen la mayor cantidad de comportamiento de datos para que sea un modelo lo más preciso posible. Y en esa búsqueda de nosotros buscar esa precisión, el modelo tendemos a hacer lo que es sobreajuste, que al final se traduce en yo crear un modelo tan perfecto o un modelo muy bueno para los datos actuales, pero en la práctica el modelo no sirva o en la aplicación no sirva. Y créanme que ya cuando nosotros trabajamos, eh, hay muchos autores que se han dedicado a hacer modelos muy eficientes, pero que son eficientes solamente con un grupo de datos. Inclusive si ustedes van a la parte, por ejemplo, de competencia de Kaggle, que es una de estas comunidades de ciencia de datos muy conocida, ustedes van a ver que siempre las personas, esto es lo que buscan eh, el mejor modelo, pero esos modelos, si yo le cambio el dataset, si comienzo a, porque a uno le dio muy bueno con cierta configuración, lo llevo, por ejemplo, a la práctica, en muchos de los donde ustedes trabajan, van a ver que los resultados van a ser muy pobres. Por esto mismo, porque están muy adecuados a una condición muy específica. Y entonces, los modelos no pueden ser generalizados. En el momento que el modelo no puede ser generalizado, pues no nos sirve de mucho. Entonces, eh, como les mencionaba, los diferentes técnicas de penalización, nosotros podemos utilizarlas, nos ayudan entonces a evitar eh, que nosotros suframos de sobreajuste. En esencia, hay algunas que nos van a dar mejor resultados utilizando ya el modelo Rich y otros nos van, o la técnica Rich, y otros con una técnica de lazo. Hay en otros casos que ya no van a tener mucha diferencia porque no hay, por ejemplo, valores atípicos o, mejor dicho, nosotros hemos hecho un trabajo previo para evitar que ciertos valores atípicos que no tienen ningún comportamiento, no tienen ningún valor en nuestros datos, entonces simplemente nosotros buscamos la forma de eliminarlo, ajustarlo o simplemente no introduzcan ruido en nuestro pronóstico o no introduzcan ruido en nuestro modelo. Creo que de estos métodos sí conocieron el early stopping, en el caso de, si se acuerdan, de los árboles de decisiones, donde nosotros lo que evitábamos era este crecimiento sin control en el entrenamiento y lo que nosotros buscábamos con esto era evitar que nuestro modelo siguiera trabajando y obtuviera resultados que no eran tan factibles. Ahora, en el caso del dropout, que es otro método que se utiliza bastante en las redes neuronales, aquí lo que nosotros buscamos es desactivar neuronas. Fíjense que nosotros hacemos arquitecturas con capas ocultas. Nosotros podemos tener que nuestras capas ocultas sean eh, compuestas de 64, de 156 neuronas. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros utilizamos el método de dropout, nosotros indicamos qué porcentaje de neuronas de forma aleatoria nosotros queremos desactivar durante el entrenamiento o durante cada interacción del entrenamiento. Y ahí nosotros podemos decir, ok, quiero desactivar un 30, un 40% y de forma aleatoria esto va sucediendo. Estas desactivaciones de las neuronas es que nos ayudan de igual forma a evitar ese sobreajuste. Y entonces lo que también nosotros buscamos es simular un entrenamiento más pequeño, o sea, con un conjunto más pequeño.
de forma que nosotros podamos ir viendo cómo se van adaptando. Como se hace de forma aleatoria, no es lo mismo que, bueno, muchas veces nosotros preguntamos, en vez de yo tener 256 y digo que voy a eliminar, por poner un número, un 10%, que serían 25 neuronas, mejor yo ponerle 200, menor de 256 o ponerle ese valor directo. El problema es que nosotros al disminuirlo no vamos a asegurar el mismo resultado. Podemos igual tener un sobreajuste. Ahora, en el momento de que se hacen conexiones aleatorias o desconexiones aleatorias, entonces ahí nosotros tenemos que cada uno de los pesos se van a ir distribuyendo de forma diferente y van a haber un aprendizaje diferente. Una ventaja de esta regulación que yo puedo aplicarla en diferentes puntos, no necesariamente tengo que aplicarla solamente en una capa, pudiera aplicarla en más de una capa, de forma que yo pueda ir eh, desactivando y haciendo ajustes como considere más prudente. En cuanto a ajustes de hiperparámetros, algunos para tener en cuenta, que son hiperparámetros que nosotros eh, no aprendemos durante el entrenamiento. Hablamos, por ejemplo, de hiperparámetros que son relacionados directamente a la arquitectura, al tamaño del batch, a las tasas de aprendizaje, a las funciones de activación, a las épocas y, por ejemplo, los números de nodos o neuronas por capas que podríamos tener. Estos hiperparámetros, como les decía, nosotros podemos utilizar los métodos que ya ustedes conocen, como el grid search, random search, para hacerlo, pero también vamos a tener métodos más prácticos o métodos más óptimos que ya pudiéramos utilizar para optimizarlo, que también eso nosotros lo vamos a ver. Recordando nosotros un poco de las búsquedas como nosotros anteriormente lo hacíamos o tradicionalmente, el grid search, que también nosotros podíamos hacer hincapié como búsqueda ciega. Y cuando digo búsqueda ciega, son búsquedas más enfocadas a valores random o valores aleatorios. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con el grid search, sería este mismo esquema. Nosotros se crean una cuadrícula de valores potenciales y como él se va desplazando va a ser siempre a los extremos. Entonces, este tipo de técnica evalúa cada modelo mediante validación cruzada. Se recuerdan que nosotros poníamos un rango o un pool de valores y entonces él iba cruzando los valores, no necesariamente él iba a probar cada uno de los valores uno a uno de forma continua, sino que él iba al azar combinando. ¿Qué pasa? Esas combinaciones, ¿cuánta iba a ser? Iba a depender de la cantidad de combinaciones que nosotros le pidamos. Si yo, por ejemplo, tengo 6, 7 valores por cada uno de los hiperparámetros que yo iba a optimizar, pues él fácilmente me podía enfocarse mucho en, en probar 8 valores de un solo hiperparámetro y repetir los mismos valores en los otros hiperparámetros. Y así entonces buscar. Entonces, por eso es que nosotros decimos que es una búsqueda ciega o enfocamos o hablamos de búsqueda ciega. Entonces, en este caso, como ya ustedes habían visto, el que obtiene mejor puntuación es el que se considera la combinación más óptima. En el caso del random search, pues igual, hablamos de una búsqueda ciega. Aquí cada interacción se prueba de forma aleatoria. Ya aquí la parte que nosotros vamos a tener van a ir variando de diferentes formas. A diferencia del grid search, es un poco más menos computacionalmente costoso, pero igual estamos haciendo varios intentos y el mejor resultado de esos intentos que él hace, pues serían nuestros valores óptimos, que no necesariamente serían todas las combinaciones. Por eso muchas veces todos estos tipos de búsqueda de hiperparámetros
Se centran más en el expertise que pueda tener la persona y el entendimiento del comportamiento de los datos que se tienen. Ya búsquedas inteligentes. Hablamos, por ejemplo, de optimizaciones ya basadas en modelos puntuales, como el caso de una optimización bayesiana, que ya aquí es más probabilístico, o mejor dicho, un modelo probabilístico, y en ese sentido va buscando o actualiza los valores dependiendo de la probabilidad que va obteniendo o los resultados que va obteniendo. Y a medida que va cambiando los valores, pues entonces obtienen una mejor combinación y una combinación más óptima. Aquí, dependiendo también, hay otros modelos y en la práctica pueden encontrarlos, que ya hay otros modelos de optimización que muchos de los autores utilizan para obtener ya ciertos hiperparámetros, ciertos ajustes un poco más complejos, pero que pudieran traer mejores resultados en el sentido. Y fíjense que cuando yo trabajo con un research, un random search, yo sé cuáles son los rangos de valores que voy a estar trabajando. Pero fíjense que esto yo lo puedo plantear en un escenario donde yo entendería cuáles serían estos valores que necesito, o por lo menos por donde deberían andar. En un caso donde yo no tengo ni la menor idea, ya entonces esos tipos de búsqueda, muy bien yo pudiera definir ciertos valores, pero no obtener el mejor resultado simplemente porque obtuve un valor o desconocías que sería posible bajo el modelo que estuviera realizando. Ya sí, otro caso, que era el que le ponía, era el hyperband, o el que mencioné al principio, decía, te dejen más el detalle del artículo de los, o mejor dicho, un artículo de los autores, donde ahí les decía un poco más cómo este modelo o cómo esta técnica funciona. En este sentido, esta sí es una técnica que la idea que busca es probar la mayor cantidad de configuraciones, pero con menos recursos, o sea, menos interacciones. Piense que muy bien tenemos que cada vez que nosotros hacemos una interacción, hacemos entonces una época, hacemos una reconstrucción de nuestros modelos y entonces todo esto, aunque tomamos los pesos, nos quedamos con los pesos para la siguiente estructura o para la siguiente arquitectura, todo esto va a tomar mayor recurso. Entonces, hay que saber, o mejor dicho, este modelo, lo que con esas eh, configuraciones o mayor cantidad de configuraciones que puede probar, entonces la idea es menos reconstrucción del modelo. Entonces, ahí lo que busca, eh, aunque bajar un poco el rendimiento, pero sí liberar un poco o obtener mejores resultados en cuanto a los valores que queremos obtener al final. Eh, para el caso de Deep Learning, pues probado, utilizado y ha tenido buenos resultados. Igual esto, como le decía, ha sido probado en casos muy puntuales. En muchos casos a lo mejor no, ustedes no van a necesitar hacer esta búsqueda inteligente debido a la misma estructura, debido al mismo modelo y también que dependiendo del tipo de problema que nosotros tenemos, hay parámetros que ya veremos con el ejercicio. No es necesario nosotros tampoco detenernos tanto en esta búsqueda. Siempre sí, y es la recomendación. Cuando ustedes estén presentando los modelos, hay estructuras muy tradicionales para nosotros hacer. Y, por ejemplo, si ustedes quieren indicar cómo construyeron un modelo, cómo trabajaron ese modelo, siempre nosotros vamos a tener en la primera parte cómo fueron adecuados los datos, cómo se trabajó los datos y cómo se planteó los datos antes de llegar al modelo. Esto porque si nosotros queremos que se replique el modelo, o los modelos puedan ser replicables, no es lo mismo yo decir que para mi modelo hice una conversión previa de los datos o un preprocesamiento específico
y después entonces comenzar a ajustar solamente cierto tipo de hiperparámetros y mantener un tipo de arquitectura. O que yo haya hecho toda una arquitectura o probado diferentes arquitecturas con diferentes hiperparámetros. Entonces, siempre para nosotros tenerlo presente, no es lo mismo que yo ejecute un modelo bueno, y le decía siempre a ustedes en Colab, bajo un esquema, o mejor dicho, bajo una sección de Colab, y cuando lo quiero repetir puede cambiar bastante. Entonces, nosotros tenemos mucho el tema de esos modelos, que a veces hay cambios que simplemente, o ajustes, hiperparámetros que pueden suceder solamente porque tomé tengo mayores recursos, mejores recursos. Y también eso tenemos que tener en cuenta. Entonces, igual, para la estrategia de hiperparámetros, le dejé, hay una tabla ya más comparativa para tener una idea. Fíjense que los métodos ya, que ustedes ya me habían visto, son los iniciales, T-Search, Random Search, eh, tienen una eficiencia menor ya a los modelos más inteligentes. En este caso, entender que, claro, eh, las primeras opciones a lo mejor me pueden funcionar con modelos pequeños, modelos sencillos o también simplemente casos donde yo lo que requiera es una búsqueda leve de hiperparámetros. Ya los otros modelos que son más elaborados, metodologías más estructuradas, entonces ya dependiendo qué tanto yo necesito. Entonces, a manera ya de resumen, como le decía en la optimización, muchas veces lo que nosotros vamos a ver en solo camino, una sola alternativa que va a ser optimización Adam, eh, muy va de la mano combinada con los modelos cuando aplicamos regulación L2. En el caso de la normalización, ustedes van a ver que cuando nosotros tenemos eh, ya modelos que trabajan con batch size, que sean más pequeños, pues entonces hay tipo layer, tipo grupo, nosotros ahí podemos utilizarlas o son más propensos. En el caso del transformer, que ustedes van a ver mucho que el tema de la normalización va a ser por capa. Ya en el caso, por ejemplo, de la CNN, ahí nosotros vamos a ver más modelos como o normalización a través de batch normalization. Eh, el dropout, como le decía, ustedes lo van a ver mucho, se van a utilizar mucho. Eh, Veremos cuando ya entremos un poco más a lo que son las redes adversas o GANs. Ustedes van a ver que nosotros tenemos discriminadores o bajo el modelo nosotros vamos a tener discriminadores, entonces hay conversiones que van a presentarse con escalados inversos y nosotros vamos a ver eh, cómo por ejemplo el modelo, yo tengo una parte de mi modelo que se encarga de generar datos y otra parte de mi modelo que se encarga de validar estos datos, de si los datos fueron construidos correctamente. Y ahí entonces nosotros vemos este tipo de funciones muy típicas. En el ajuste de hiperparámetros, siempre un valor es la tasa de aprendizaje. Lo que pasa de la tasa de aprendizaje, que como decía, valor muy pequeño, nosotros vamos a tener que nuestro modelo interactúa muy lentamente, porque entonces eh, está siendo una búsqueda muy minuciosa a la hora de interpretar los hiperparámetros. Entonces ya si nuestro método de optimización es un método que sea muy aleatorio, poco preciso, o que inclusive sea ineficiente, pues eso va a causar que cuando nosotros queremos hacer ajuste de hiperparámetros sea bastante complejo. Antes de nosotros hacer los ajustes de hiperparámetros, tenemos que tener claro qué es lo que vamos a optimizar. ¿Por qué? Porque una vez que ustedes ejecuten el ajuste de hiperparámetros, van a ver que esos modelos pueden durar bastante tiempo para obtener los resultados o los valores óptimos. Que eso siempre deben tener en cuenta. Yo incluso les pongo una práctica a ustedes para que vean ese caso. En muchos casos yo le digo a ustedes
verán ustedes la lista de los diferentes parámetros que van a poder ajustar. Y yo, por ejemplo, para que le dé tiempo, inclusive le pido a ustedes que seleccionen 3 al azar y hagan ajustes, pero entonces ya ustedes me estén diciendo su retroalimentación. ¿Qué pasó con este que tomó? ¿Hubo cambio? ¿No hubo cambio? Para que ustedes vayan viendo. Aunque les ponga a todos y se quieran animar a ponerlo a todos, muchas veces tampoco van a tener esos resultados o esa diferencia en los modelos tan circunstancial. No crean que si, por ejemplo, si estamos midiendo eh, una matriz de confusión y veo que mi modelo está fallando en entender o eh, poder decir si es de una clase a otra o de una categoría a otra, tiene un fallo de un 5%, por darle un número, no crean que ese 5%, por yo ajustar los otros parámetros me va a bajar, todo lo contrario, puede hasta aumentar, todo va a depender. Preguntas, dudas, o pasamos mejor a la parte práctica. Un ejemplo mejor. Ok, pues vamos con la parte práctica. El primer caso, creo que ya ustedes han visto esta librería, la de MNIST. Es una librería que lo que nosotros tenemos imágenes. Ya aquí la idea de estas imágenes es poder tener un modelo que pueda identificar cada una de las imágenes de una forma precisa y al final lo que nosotros vamos a tener ya eh, un resultado. Entonces, si ya aquí comenzamos nosotros a ver las librerías que vamos a estar trabajando todo el trimestre, que es la de TensorFlow y la de Keras. Independientemente de estas librerías, claro, van a aparecer más, ya que ustedes se darán cuenta que en el caso de las redes neuronales lo que nosotros estamos haciendo construcciones de capas. Y entonces vamos a ir agregando capas, vamos a ir agregando eh, elementos como regulación, elementos de normalización en el camino. Entonces, bueno, en este caso, que lo que nosotros tenemos, lo primero en nuestro código es simplemente cargar el dataset. Fíjense que aquí yo la parte de exploración la estoy obviando, o sea, estoy más rápido, pero siempre que ustedes estén trabajando con un dataset, mi recomendación es que ustedes exploren, lo vean, cuando están trabajando con imágenes, puedan visualizar las imágenes, puedan visualizar los valores para entonces ir viendo un poco y entendiendo de qué se trata o en qué consiste el dataset. Entonces, en este caso, de una vez, lo que quería es dividir mi dataset para el tema de las imágenes. Y aquí simplemente lo que estoy haciendo con el código es imprimiendo cuántas imágenes, las imágenes originales, la forma o las dimensiones que van a tener y las etiquetas. Entonces, fíjense algo, hablábamos como imágenes. Cuando nosotros trabajamos con imágenes, hay que entender algo, nuestras redes no ven las imágenes como nosotros las vemos. O sea, nosotros no vamos a presentarle a ellos una foto así a lo crudo y ellos van a entender. No, nosotros con ella trabajamos con píxeles. Y entonces, dependiendo de la imagen, las dimensiones, nosotros vamos a tener diferentes tipos de píxeles. En este caso, en la biblioteca, la imagen es blanco, trabajan con color blanco y negro. Entonces, el rango que nosotros vamos a tener dentro de cada uno de los píxeles van a ser valores de 0 a 255. Estos son ya, por ahora no se preocupen con eso, porque eso, por ejemplo, cuando uno habla y veremos convolucionales, le explico un poco más de la parte de imagen, que eso es tratamiento de imagen, es un mundo aparte. Pero ahora lo que sí entender, que como nuestra red no ve la imagen, si por ejemplo yo dibujo un número 1, cualquiera de ustedes, yo simplemente les presento la imagen y no entienden. Ellos, yo les presento una imagen así y no van a entender nada, sino que ellos ven los patrones de cada uno de los píxeles o cada uno de los recuadros que forman la imagen y los valores que tienen. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa?
Un preprocesamiento que estoy haciendo aquí es normalizando los valores que tiene mi imagen a valores ya entre 0 y 250 y 255. Es lo que tenemos aquí. Luego lo que vemos es la normalización de las imágenes, cómo van a estar, perdón, de los valores de los píxeles, para entonces entenderlo un poco mejor. ¿Qué pasa? Fíjense que cuando nosotros veíamos la parte de las redes neuronales, nosotros teníamos que íbamos introduciendo los valores en cada uno de las neuronas. Esto si yo tengo un vector o tengo una matriz, mejor dicho, cómo yo puedo introducirle estos valores de una matriz a mi red neuronal que lo pueda entender. Entonces ahí nosotros hacemos lo que es simplemente el aplanamiento del planning de imágenes, donde nosotros le cambiamos la forma como están distribuidos los datos, de que mi modelo pueda entenderlo mucho mejor, que es lo que ustedes están viendo aquí. Que simplemente lo que se busca es cambiar la forma como ellos van a estar introduciendo los datos, de una forma de que nuestra red lo pueda ver. Y es simplemente, como quien dice, colocarlos en líneas. Yo tenía una matriz, entonces esta matriz simplemente la convierte en línea para entonces ir produciendo los valores en cada una de las neuronas. Entonces, aquí un poco, cada uno de estos, fíjense que en este caso de las imágenes, todo este proceso también una cosa que deben entender, que es yo acondicionando el dataset para que pueda ser utilizado en, en el modelo MLP. Si yo estuviera trabajando con una CNN fuera diferente como yo estuviera trabajando. Pero aquí para que ustedes, hay cosas que sí se mantienen, hay otras cosas que van a cambiar. Entonces fíjense que yo voy a tener números de clase, entonces lo que yo voy a convertir para facilitar a mi modelo es en one hot encoding, cada una de estas categorías que yo, por ejemplo, en mi dataset voy a tener así una sola clase, entonces, o sea, todo agrupado en una sola columna, todas las clases, aquí que simplemente la voy a separar de una forma de que yo lo pueda o él pueda entenderlo mejor. Y así saber qué patrón, qué característica y demás. Entonces, fíjense que aquí lo que simplemente obtenemos los resultados. Aquí fíjense cómo es la forma de las imágenes en entrenamiento, cómo estarían distribuidas. Otra cosa, esto que ustedes ven 28 por 28, que serían las dimensiones de la imagen, eh, ya el dataset está ajustado a esto. Pero en muchos casos, cuando nosotros trabajamos con imágenes de alta resolución, tenemos que ir ajustando los píxeles. ¿Por qué? Porque yo no le puedo así mismo tirar a una red neuronal una imagen de alta resolución, porque me va a tardar mucho en poder entender la computadora. Claro, ahí entonces es que vienen también las ventajas de otro tipo de red. La CNN, nosotros veremos que ella, cuando nosotros colocamos la imagen, ella busca una característica puntual de la imagen que pueda ser representativa y con esto poder diferenciar diferentes tipos de objetos o imágenes sin necesidad de procesar toda la imagen. Esto también es lo que hace que sean más óptimas, sean mejores y demás. Entonces, bueno, aquí fíjense que nosotros tenemos las dimensiones para que ustedes la vean. La normalización de imagen, que vamos a tener el mínimo, el máximo. Y esto es, como les decía, escala blanco-negro que nosotros vamos a tener. Y esto es una forma más simple de reducir los píxeles. Porque cuando yo hablo, por ejemplo, de 0 a 255, estoy hablando de escalas de grises. Ahora, cuando yo llevo mi imagen de 0 a 1, pues simplemente, ¿qué va a pasar? En una imagen que yo tenga, eh, déjame ver, aplicarle un poquito esa parte, para que no sea confuso.
Fíjense, yo voy a tener mi imagen con los píxeles. Cada uno de los píxeles, imagínense, las representaciones pueden ser así. Yo tengo valores aleatorios. Voy a construir uno de 3x3. Donde ya tengan este tipo de valores, ¿verdad? Y estas dimensiones van a representar mi imagen. Ahora, ¿qué pasa? Esto sería una escala de grises. Imagínense que yo tengo el número 1 y lo tengo pintado en escala de grises. Entonces, todo esto va a suceder. Si yo digo, vamos a verlo de una foto. Imagínense que, voy a decirle algo. Este sea mi imagen y este sea mi número 1, ¿verdad? ¿Qué está leyendo o qué ellos visualizan? Todo, esto van a ser otros colores, vamos a ver, como le dicen, escala de grises, y estos son los que representan el 1. ¿Qué pasa? Cuando yo cambio esta estructura y le digo que, por ejemplo, esto sea 1, 1, 1, 1, esto sea 0, 0, 0, 0, ¿qué yo estoy haciendo? Yo estoy indicándole la misma información. Lo único que yo estoy haciendo es diciéndole, ok, la característica del 1, que como le decía, eh, él no lo va a ver así a colores, sino simplemente lo que él va a ver, estos valores numéricos, que es lo que él va a interpretar. Entonces, fíjense, si yo tengo estos valores de esta forma, para él calcular, para él procesar y entender, es mucho más complejo. Si yo lo que mantengo a él con valores de 0 a 1, pues él entiende mucho más fácil lo que yo quiero que él comprenda, o la forma que quiero que él comprenda. Entonces, Eh, esto es, sí, Eso sería como que apagando y prendiendo píxeles, básicamente. Profesor, exacto, a eso es la parte que se refiere lo de normalizar los valores de los píxeles. sí, exacto. A Ok, eso que, ahora sí me hace entonces, sentido. entonces, fíjense la diferencia. Si yo proceso, yo ahí le puse valores extremos, 1, 250, pero ¿qué va a pasar? Puede ser que en realidad esto sea 250, esto sea 245, 230, y todo esto, y, y lo que esté más cercano al blanco tenga otros valores, bueno, técnicamente debe ser al revés, tiene que ser más oscuro. Pero bueno, al final es simplemente representativo. Esto es para que él no tenga que procesar tanto estos valores numéricos y se centre más en valores más pequeños, valores que entonces él va a poder converger mucho más rápido. Entonces, hay simplemente un paso de procesamiento, que nosotros vamos a hacer que simplemente los valores se van a mantener en ese sentido. ¿Qué puede aparecer? Puede aparecer ciertamente un 0.5, pero igual, esto es mucho más fácil de yo procesar que un 150. Entonces, esto es ya por el tema de, como le digo, estamos trabajando un modelo de MLP para el tema de clasificación de imágenes, para entonces nosotros determinar un número específico. Pero hay métodos más eficientes. Pero esto simplemente para que ustedes entiendan qué es lo que queremos buscar. Entonces después, fíjense que aquí cuando yo hago el flatten de mi imagen que yo estoy haciendo, pues simplemente estoy es pudiendo reducir las dimensiones y ya entonces que puedan ser estas introducidas en mi red de una forma más fácil. Después la cantidad de columnas, lo que yo estoy aumentando simplemente, o sea, con el número de clases. En vez de tener una columna que me diera diferentes números, él entonces va a tener 10, que simplemente cada uno le va a apuntar a un número específico. Entonces, ¿qué él va a aprender? Él va a aprender entonces cómo están condicionados los píxeles para cada uno de cada número, y de esta forma entonces entender más fácil en cuál él coincidiría.
Entonces, ok, esto es simplemente, fíjense, todo esto es preprocesamiento. Por eso trabajar con imágenes es muy diferente a trabajar con regresión y, y serie de tiempo, otra cosa. Y por eso, bueno, durante la maestría ustedes se darán cuenta y verán que al final ustedes tienen electivas que apuntan a cada uno de estos. Por ejemplo, cuando yo estoy con ustedes con visión computacional, eh, yo lo que le enseño más son técnicas de preprocesamiento de imágenes. Eh, el tema de nosotros utilizar una red para pronosticar, siempre le voy a decir que la red que ustedes necesitan es la CNN y listo. Alguna alternativa de CNN, a lo mejor un transformer para que vean un poco la diferencia, pero al final es preprocesamiento. Si van redes neuronales, perdón, si van serie de tiempo, también van a ver que mucho hablar de cómo yo acondicionar mi dataset y ya después los modelos todos vienen casi igual. Muy bien. Entonces, fíjense aquí cómo comenzamos la estructura de trabajar con Profesor, TensorFlow. Sí, que en otras palabras, ahí lo ideal es aprender, profundizar los conocimientos de cómo preparar la data para que el modelo lo pueda leer mejor. Ahí es sí, donde tenemos que enfocarnos realmente. exacto. Pero ahora mismo yo le digo a ustedes, como ustedes están familiarizándose con la, la gran cantidad de modelos que existen, no se preocupen en ir tan a fondo a, a esta parte. Me interesa que ustedes aprendan, entiendan qué se quiere hacer, hacia dónde se va, pero no se vuelquen mucho en esto. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes tengan un conocimiento de los modelos, que puedan entender, vean cuando se construye un modelo, cómo se construye y cómo yo lo modifico, y ya después entonces ustedes estén en la capacidad de poder ya, una vez manejen bien los modelos, pues entonces sí entrar en la parte de preprocesamiento. Pero como les decía, Machine Learning, Deep Learning son las bases para que ustedes entiendan todo esto y ya con las otras electivas, con las otras materias, sea donde ustedes ya se enfoquen en la primera parte, o sea, en la parte de preprocesamiento, y ya lo otro, como es lo mismo, pues simplemente seguirlo. Entonces, eh, hasta ahí Hasta ahí sería la parte de preprocesamiento. Ya, por ejemplo, cuando nosotros entramos en definir el modelo, fíjense, igual, misma estructura que siempre a manera general. Nosotros definimos modelo, compilamos modelos y después hacemos el pronóstico del modelo. Aquí sí van a encontrar algunas cosas diferentes porque yo quiero que ustedes también vean que los modelos nosotros no necesariamente lo, no podemos obtener información o saber lo que ellos están haciendo. Y en ese sentido, piensen, para este caso, este tipo de red neuronal, yo necesito traer librerías específicas. La primera, por ejemplo, de models, traer la que es secuencial, y en el caso de layers o capa densa. Ustedes verán que estas siempre nosotros vamos a utilizarla, la capa densa, al final para cerrar los modelos, y secuencial es lo que nos permite a nosotros ir conectando las capas. Cuando comencemos a ver los diferentes modelos, ustedes van a ver que entonces ahí comenzamos capas convolucionales, capas LSTM y así sucesivamente, y cada una de estas capas van a tener sus características o hiperparámetros ajustados. Entonces, en este caso de la MLP, ¿verdad? Definimos el modelo, lo que decimos es que es un modelo secuencial. Entonces ya en el momento, él sabe que yo lo que le voy a estar dando, cuáles son las capas que van a ir construyendo. Aquí es que yo comienzo a definir mi arquitectura de mi red neuronal con estas capas. Fíjense que aquí le puse que nosotros tenemos tres capas. Capa de entrada y la capa que entonces la capa de entrada, como ustedes saben, es donde vienen todos los valores, vienen ya los datos del dataset a mi primera capa. Entonces va a ser mi capa oculta. Luego yo voy a tener una segunda capa oculta y después voy a tener mi capa de salida. Entonces, para este caso, yo estoy diciendo, ok, defino la capa, que va a ser una capa densa,
Esta es la estructura, la arquitectura que nosotros hemos visto, la típica con las neuronas. Yo le digo que él va a tener 256 neuronas. Cuando nosotros trabajamos con imagen, ustedes van a ver que es típico utilizar una gran cantidad de neuronas. Ahora, cuando yo trabajo, por ejemplo, en casos ya de regresión, serie de tiempo, la cantidad de neuronas baja. Ustedes van a ver ya 32, 74, más típico que 256, 512 y demás. Entonces, yo aquí le voy a decir cuál es mi función de activación en esta capa y como yo estoy definiendo mi capa de entrada y mi primera capa oculta, yo le digo cómo va a ser la forma de mis entradas. Se recuerdan que nosotros convertimos en vectores, aplanamos nuestra capa y esto nos dio 784. Y esos 784 se van a distribuir en las 256 neuronas. Entonces, ya una vez todas estas entradas o todos estos valores de entrada se vayan a las 256 neuronas, después entonces nosotros tenemos que pasan a 128 neuronas, que es nuestra segunda capa oculta. Y nuestra función de activación va a ser la función reloj. Después entonces nosotros vamos a tener nuestra capa de salida, que ahí es donde vamos a decir cuál número es que realmente salió en cada una de las corridas. O, corrida no, si yo te doy los parámetros, estos parámetros a qué tipo de número pertenecen. Pero fíjense algo, nosotros vamos a utilizar una función de activación softmax para ya identificar la probabilidad que estos patrones que yo le estoy introduciendo a mis valores pertenecen a un número al 1, al 2, al 3 y así sucesivamente. Entonces, esta sería la definición de mi modelo, la arquitectura de mi red. Luego, ¿qué yo tengo? Yo compilo el modelo. En este caso, ¿verdad? Para que ustedes vean, puedo entonces compilarlo con el optimizador SGD, puedo Adams, entre otros. Aquí simplemente de prueba para que ustedes vean. Después, la función de pérdida, como esto es ya un problema de clasificación, pues entonces cross entropy categórica. Y la métrica que voy a utilizar es la de accuracy. Ya que yo hice aquí para que ustedes vean un poco cómo se va distribuyendo nuestra capa. Entonces, aquí uno puede en la red neuronal indicar el resumen del modelo. Cuando nosotros pedimos un resumen del modelo, nosotros vamos a ver lo que son los tipos de capas o las capas, las salidas de las capas, cómo están las neuronas y el número de parámetros. Aquí la idea es ver un poco cómo es el comportamiento o cómo va distribuyendo o trabajando en nuestra red. Entonces fíjense que aquí nosotros tenemos que hay un total de 235.146 valores o parámetros como especifica, que entonces se van distribuyendo o van entrando en las diferentes capas. Y entonces esto aquí nos dice cuáles son los parámetros que se aprendió, como en este caso mi modelo no tiene, por ejemplo, regulación por dropout. Aquí todas las neuronas se activan, todas trabajan, y entonces todos los valores se entrenan, o todos los parámetros que entran a mis redes se entrenan. Si yo tuviera dropout, entonces dependiendo del porcentaje de neuronas que se van apagando, entonces ahí nosotros podemos ver con cuántos parámetros puede entrenar a nuestra capa. Fíjense que aquí me dicen 0, los parámetros que no pueden entrenar. Ya, por ejemplo, ya ese sería como yo tendría mi modelo. Luego de esto, simplemente hacer el, el pronóstico del modelo. Ahora, quise, antes de pasar a esto, comenzar a enseñarle un poco a ustedes cómo nosotros podemos trabajar.
Fíjense que aquí, un poco más limpia, para que ustedes vean el caso. Yo puedo también, hay estructuras que todavía no funcionan. Fíjense que aquí, el modelo, yo pude poner las entradas de una vez con mi capa oculta. Ahora, hay gente que esto puede ser un poco como más engorroso y prefieren utilizar este tipo de formato. Fíjense, aquí igual yo estoy utilizando mi modelo secuencial, mi capa densa, pero para separar mi capa de entrada, o mejor dicho, ya los valores de entrada, defino input. Y aquí fíjense que defino optimizadores, SGD y Adam Weight. Entonces esto es un poco también para que ustedes vean pruebas. Entonces fíjense cómo yo defino mi modelo secuencial. Tengo una capa de entrada con 784, en que van a ser cómo están distribuidas o las dimensiones. Fíjense que estas dimensiones deben en todo momento coincidir con la estructura que yo definí mis valores. De los contrarios, si hay alguna discrepancia, el modelo simplemente explota. Entonces aquí, fíjense ya, un poco más rápido. 256, activación ReLU, 128, activación ReLU. Número de clases, que ya como estaban definidas allá arriba, simplemente utilizar la misma variable y activación software. Entonces, ya aquí sí voy a comenzar a definir parámetros de entrenamiento, épocas, tipo de batch. Fíjense que Y aquí, aquí son ladronísimos. Eso mismo agarro que yo le compré a papi. 3,000 y pico de pesos aquí. entonces, como le decía, en el caso del tipo de batch, aquí por ejemplo vamos a estar con batch de tamaño de 128. Y la época es las interacciones que van a hacer o la cantidad de veces que mi modelo se va a reconstruir. En este caso, yo le puse 20 por el mismo tipo de problema, de que pudiera hacerlo. Ahora, cabe destacar que si fuera un modelo más complejo, fueran imágenes con dimensiones mucho más complicadas, esto de 20 épocas podría ser demasiado y al final no tener tan buen resultado. Pues bien, aquí un poco, definiendo en este caso diferentes optimizadores para que ustedes vean un poco más a mayor de práctica o a mayor de ejemplo. Estrategias de optimización, cada uno con tasas de aprendizaje diferentes. Esto para que se vean. Cuando hablamos más alta, es que hablamos de tasa de aprendizaje, por ejemplo, este 1, y aquí ya sabemos que 1 a la exponencia de menos 6. Fíjense en Adam, aquí un poco más grande, sería ya 1 a menos 3. Ya esto, para entonces optimizar o entrenar el modelo con los diferentes optimizadores, estas funciones ya es más un poco para que ustedes vean práctica, vean cómo se comportan y están hechos de esa forma para después mostrarles a ustedes cómo se visualiza una curva de pérdida, que es lo que entonces también le van a ir dando información a ustedes si los modelos están sobre ajuste o qué es el comportamiento del modelo. Entonces, aquí por ejemplo están los entrenamientos, por eso definimos, normalmente nosotros vamos a trabajar solamente con un modelo o un optimizador y a la hora de nosotros compilar nuestro modelo, fíjense que aquí, donde simplemente esta función lo que hace es utilizar los tres optimizadores que yo propuse para ir viendo. Ya la parte que nos faltó, que era simplemente esto, el modelo fit o el ajuste del modelo, que yo le indico cuál va a ser mi dataset de entrenamiento que va a utilizar, que ya yo lo definí arriba, XTrain, JTrain, la cantidad de épocas. Esto muy bien podría colocarle el número, solamente que lo hice aquí como para hacerlo más fácil para ustedes pruebas. Donde pueden ir cambiando el site, el tamaño del batch y la cantidad de épocas. Ya esta función, como aquí le indica, simplemente para que no me salga el log de
del entrenamiento. Pero si ustedes la quitan, ustedes pueden ir viendo cómo él va entrenando en cada una de las épocas y cómo él, por ejemplo, si yo digo, ok, 20 épocas, ustedes van a ver el entrenamiento de cada una de las épocas en cuanto a la precisión y el ajuste y la pérdida final. Y estos valores son los que ustedes van a utilizar para después visualizar la curva de pérdida. En este caso, entonces, que ya obtuve las pérdidas finales para cada una de las técnicas de optimización, entonces que utilizando ya la librería que ustedes conocen de Matplotlib, simplemente entonces presentar. Fíjense que aquí nosotros tuvimos un método de optimización de descenso gradiente con un valor bajo y entonces un descenso gradiente con un valor alto y ya el optimizador Adam. Fíjense aquí cómo yo puedo visualizar. En este caso no podemos hablar de una curva. A medida que aquí fueron representadas las épocas, recordando que fueron 20 épocas, este es el comportamiento de cómo fue mi modelo o las pérdidas de mi modelo. Este claramente no es opción para nada, ya que ustedes ven que las pérdidas fueron estables y se mantuvieron. En el caso de estas dos, fíjense que aquí yo sí tengo ya un comportamiento ya que pudiera utilizar o entender mejor. Fíjense como en un momento el descenso gradiente comienza entonces a reducir, pero fíjense que Adams es un poco más estable, se mantiene con unas pérdidas menores a medida que van avanzando la época. Si llega un punto donde aumentan estas pérdidas y luego baja y al final queda por debajo del descenso gradiente, del optimizador de descenso gradiente. Algo a destacar que aquí es donde nosotros también comenzamos a ver un poco las cantidades de época y nos damos cuenta, ¿son necesarios 20 o puedo reducir la cantidad de épocas para llegar a mi punto, a mis pérdidas mínimas o mis pérdidas óptimas? Y aquí entonces también es donde nosotros podemos ver y si nosotros utilizamos, claro, no es para comenzar nosotros a hacer de forma manual, sino ya utilizar técnicas como el stopping y ver entonces parar la cantidad de épocas y no necesariamente cuando nosotros construimos nuestro modelo podemos ponerle 20, pero no llegar a las 20, sino en un punto óptimo. Aquí le puse ya un poco para que ver y comenzar entendiendo un poco la observación de las curvas de pérdidas que tuvieron cada uno de nuestros modelos. Entonces aquí las observaciones, las conclusiones que nosotros podemos ver, cómo convergen, en qué punto ya consiguen sus valores óptimos. Ahora, esta curva de pérdida, ¿cómo nosotros entonces llevamos a entender? ¿Se recuerdan? No sé si recuerdan una imagen que le puse, donde se ve el sobreajuste, cuando el modelo queda por debajo y demás. Es cuando nosotros combinamos las curvas de pérdidas en el entrenamiento con la curva de pérdida en prueba. Cuando ustedes ya, recuérdense que ustedes aquí están entrenando el modelo con valores de entrenamiento, valores que él ya conoce. Y después cuando nosotros hacemos el modelo y hacemos ya las predicciones, el modelo entonces está con valores que desconoce. Cuando nosotros juntamos esas dos curvas, la curva de entrenamiento, de pérdida en el entrenamiento y la curva de pérdida ya en la parte de nosotros de prueba, ahí nosotros vemos el comportamiento del modelo. Esto igual, en el laboratorio se lo voy a presentar, pero para que tengan una idea, lo normal que nosotros veamos es una diferencia entre las curvas. Por ejemplo, nosotros debemos tener una curva, si decimos, ok, el del entrenamiento, podemos tener una caída bastante pronunciada, valores o pérdidas menores. Cuando nosotros veamos la curva en prueba, va a tener pérdidas mayores, pero debe mantener el mismo comportamiento que la otra curva. Y debe haber una separación entre ellas que no sean, o sea, si nosotros vemos curvas así, muy juntas y donde hay un intercambio, ahí sucede algo en el modelo.
algo está pasando, que no es lo correcto, que en algún momento hay patrones o parámetros que están interviniendo. También nosotros podemos ver estabilidad. Por ejemplo, ahora ustedes ven que las líneas son muy continuas, pero pueden verse modelos que ustedes tengan que parezcan como con ruido. Y entonces ahí nosotros también hay ajustes que hacen falta, patrones que hacen falta para conseguir esos valores continuos. Y bueno, esto nosotros lo iremos viendo, ustedes van viendo que van a tener práctica, donde van a analizar, van a ver, y ahí se van a dar cuenta. Pero sí quería que ustedes en este ejercicio se fueran dando cuenta de algo. Mi recomendación, practiquen, utilícenlo. Pueden eliminar, por ejemplo, ya ustedes ven que estos valores están muy altos, trabajen más con estos, que si nosotros vemos las traducciones, fíjense que aquí nosotros tenemos el low, fíjense el high, como el gradiente funciona mejor el high que el low, pero sin embargo, fíjense la diferencia cuando yo utilizo Adam, que son valores más similares a lo que sería el low, que si nosotros vemos aquí, en el gradiente se mantuvo estático, o sea, no hubo ningún descenso, no hubo nada. Entonces también fíjense la diferencia cuando nosotros trabajamos con esos optimizadores. Pregunta, dudas. Profesor, en el dataset podríamos ver las imágenes para más o menos tener una idea de qué es lo que estamos analizando. Sí, claro. Por ejemplo, aquí yo no se lo puse, pero si ustedes, vamos a hacer un cosa. Eh, bueno, ya lo tengo. Exacto. Esto es lo que ustedes ven. Ok, ya. Gracias, profesor. No hay problema. Pero cuando ustedes vayan a hacer la visualización del dataset, pues entonces ustedes, esto es lo que les va a presentar. En la posición 1, o mejor dicho, la observación 1 representa el 5 y el 5 es de esta forma, y así. Entonces fíjense que aquí, lo que les decía, las imágenes están en 28 por 28 píxeles, representan del 0 al 9 y están en escalas de grises. La conversión que nosotros hicimos fue simplemente pasarlo de blanco y negro para facilitar más la parte del preprocesamiento. Sí destacar, por ejemplo, hay imágenes, si ustedes están trabajando con imágenes a color, un primer procesamiento que nosotros hacemos es convertirlo a escala de grises. Porque también eso, las imágenes a color, también nosotros, bueno, nosotros vamos a tener también capas o configuraciones RGB, que simplemente son capas rojo, verde, así mismo red, green, y blue y azul. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con diferentes imágenes, si yo, por ejemplo, pongo una capa azul, distingo ciertas características de la imagen que no puedo distinguir con una capa roja, y así sucesivamente. Entonces, uno la trabaja de esa forma, pero por ejemplo, si uno quiere más facilidad, más procesamiento, siempre lo que vamos a buscar es escala de grises, detalles, y si nosotros queremos trabajar mucho más rápido, en este caso que ustedes vieron, es simplemente ponerlo blanco y negro, que es mucho más fácil. Bueno. Sí, Cristian. Una pregunta, profesor. El dataset ya tiene identificado las imágenes que se van a utilizar para entrenamiento, ¿verdad? No, tú la defines. Por ejemplo, el dataset como aquí le dice, bueno, lo que viste esto, 6.000 de entrenamiento, 10.000 de prueba. Esto es, por ejemplo, si tú lo utilizas como están ya distribuidos originalmente. Si tú utilizas el dataset de una vez, tú vas a encontrar ya con las imágenes mezcladas. Entonces tú decides entrenamiento. Aquí, sí. Por ejemplo, en este caso, sí fueron descargados de esa misma forma.
ya con el dataset estructurado. Fíjate que aquí 60.000 Ujú. de entrenamiento, 10.000 de prueba. Si ustedes quieren también pueden jugar, no necesariamente Ok. tienen que traerlos así. Ok, entonces, hasta ya ahí la idea es que ustedes vayan viendo un poco para que vean. Como es escrito a mano, sí cuando veamos más adelante el pronóstico, ahí ustedes pueden ver cómo hay números que se confunden, hay otros que no tanto, por ejemplo, de un 0 a un 3, no van a haber confusión. ¿Pero cuál era? Había uno creo que con el 8 y el 2, que pudiera como mostrarle un poco de diferencia al modelo o la diferencia muy mínima. Ahí entonces esto confunde más. Claro, a medida que nosotros avancemos, van a ver que hay modelos que detectan casi al 100% o al 100%, como el caso de la CNN, y claro, por la misma estructura que ellos tienen. Como le indicaba, ahí les puse un poco más de literatura para que puedan ver la parte del optimizador, de Adams, de las normalizaciones un poco y ya para que vean también la parte del enfoque de Hyperband. ¿Alguna pregunta, duda adicional? Entonces que cuando entra en juego el color en la imagen es otra dimensión. O sea, simplemente se complica un poco la matriz, vamos a decir. No, no se complica, porque esa es la parte del preprocesamiento. Por ejemplo, cuando tú conviertes y tú dices, ok, yo me voy a trabajar con una sola capa de colores, pues ya tú sabes que los valores se mantienen en un rango. Y ya, por ejemplo, comienzan a variar, porque tú lo que vas a tener al final, tú ves que nosotros tenemos de 0 a 256, tú vas a tener eso mismo para cada una de las capas. Okay. Entonces, si yo decido que una capa no vaya, simplemente ese valor o esa matriz está eliminada, por así decirlo. Y ya entonces, o esa columna está eliminada, entonces ya tengo ahí los otros dos valores. Entonces, cuando tú dices, no, ok, los valores van a ser 00250, es una sola tonalidad de azul. O si yo digo, ok, va a ser 250, 00, una tonalidad de rojo. Y así. Entonces, más jugando con estos valores, siempre los pinceles. Lo que pasa es que después entran la parte de iluminación, que es donde entonces vamos a tener otras tonalidades de azul, de rojo, vamos a ver entonces combinaciones y ya cuando nosotros mezclamos que cada uno de los valores, cada una de las capas tienen valores, pues entonces ahí ustedes saben que se comienzan a convertir los colores. Pero por ahora no se preocupen en eso más adelante lo ven, pero es más bien es el rejuego que uno tiene. ¿Alguna otra pregunta o duda? ¿De acuerdo? Entonces, señores, si no tienen pregunta, duda, de mi parte, esto era lo que le tenía para el día de hoy. Y entonces nos veremos para el laboratorio el miércoles, donde entonces ahí vamos a ver ya todo esto. Igual, siempre ustedes van a ver que voy a estar cambiando en diferentes ejemplos. Ahí vimos uno de imágenes, después también para que ustedes vean cómo trabajo las redes neuronales con regresión, serie de tiempo y así sucesivamente. Entonces, para que también vayan viendo, vayan probando y trabajando. Si no tienen preguntas o dudas, esto sería ya todo de mi parte. Gracias por su tiempo y su atención. Nos veremos el próximo miércoles. Gracias, profesor. Bueno, gracias, profesor. Feliz noche a todos.